La tierra prometida es muy distante, una utopía muy distante. Ahora, el camino que nos vincula a esa utopía, que nos lleva hasta esa utopía, es muy real y siempre es aquí y ahora, el paso que damos. Cada paso nos acerca o nos aleja de esa utopía. Según hagamos el paso trascendente o nos horizontalicemos para densificar el paisaje que nos contiene. Es muy interesante verlo a esto a veces, es decir, verlo de varias formas. Verlo desde la concepción heredada por la tradición religiosa o mística, o verlo alquímicamente. O sea, verlo como el paraíso terrenal, como ese mundo particular que puede llegar a ser un paraíso. Pero también comprender lo que dice el Génesis, por ejemplo, en la Biblia, es importante, porque ahí nos habla de que hay un momento donde ese paraíso acaba siendo invadido por el demonio, que sería la serpiente, el ego, ¿no? A través del sexo se mete el ego y ahí obviamente ya con eso empieza un proceso ya irreversible de desagregación o de involución de ese paraíso perfecto. Y dice que Dios cuando los expulsa, a Adán y a Eva, los expulsa, o sea, la expulsión del paraíso, significa justamente eso, que el paraíso quedó como una utopía distante a la que uno puede volver. Y dice que puso en el oriente, puso un arcángel con una espada flamígera, una espada de fuego, para custodiar esa puerta. El oriente es por donde nace el sol, el amanecer. Por el amanecer es por donde entran todas las fantasías que acaban cristalizándose a través de los deseos. El amanecer representa el despertar. Nosotros hablamos permanentemente de que buscamos despertares, pero el despertar no es la revelación definitiva, sino que es un punto de partida de una transformación posible. Y vos lo tenés muy bien eh, expresado en la metáfora del día, ¿no? Nace el sol, bueno, y ahí despierta toda la esperanza, el despertar. Pero eso es el comienzo del día. ¿Eso qué significa el despertar? El despertar en términos alquímicos representa un impulso creativo, una comprensión que aparece, una idea, sí, una idea creativa, como decía, es un despertar. ¿No?
Ese despertar no es la solución, es apenas el punto de partida de algo que hay que incorporar. Entonces está todo el día. Hay que trabajar durante el día. Solo en el atardecer es que se da la posibilidad de incorporar después de la experiencia vivida. O sea, después de haber tenido la experiencia del día, ya tenemos los elementos suficientes como para reflexionar sobre aquello que nos aportó el despertar. Fue necesario todo el día, la vivencia, la experiencia vivencial, para llegar al punto donde el sol entra, y ese es el momento para reflexionar y tratar de comprender y asimilar aquello que fue revelado. Así es como Dios, o sea, el ser interior profundo de cada uno, la promesa de ser que somos, puede proteger o protege la utopía de su propio reino, la tierra prometida. Pero claro, Dios precisa de nosotros y nosotros precisamos de Dios. Es un diálogo que tenemos con Dios dentro, ¿no? Que es nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia es ni más ni menos que la voz de esa promesa de ser que somos. Hay que aprender en alquimia a dialogar con la propia conciencia. Ese es el camino para dialogar con Dios. Y en ese diálogo se expresa, como todo diálogo, la mutua necesidad. Lo que hace posible cualquier diálogo, horizontal o trascendente, es la mutua necesidad. La mutua necesidad es la fuerza de la unidad que une las partes que llevan adelante el diálogo. Y esto nos hace sentir y pensar y comprender que en el diálogo con nuestro propio Dios interior, con nuestra propia conciencia, existe también una mutua necesidad. Dios precisa de nosotros y nosotros precisamos de Dios. ¿Qué es lo que precisa Dios de nosotros? Que cuidemos la quintita, que cuidemos esa tierra que nos fue concedida para edificar la tierra prometida. Y la edificación de esa tierra prometida es a través del diálogo con el propio ser interior. O sea, el propio ser interior es el que da las revelaciones. Cada despertar es una expresión del propio ser interior que aflora a través del diálogo, a través de la dialéctica. Pero decimos, Dios, el propio Dios interior, protege el despertar, el propio despertar, el amanecer, el oriente, donde sale el sol, porque por allí es donde se mete el ego, a través de la fantasía. Es decir, la idea original, la inspiración, se carga a través del ego de deseos fantasiosos y en el día acaba cristalizándose una concepción material de aquello que era trascendente. El ego lo vuelve posible, entre comillas, pero para aumentar sus posesiones. El ego posee, ¿no? El ego acumula. Entonces la idea creativa se transforma en algo que se adapta al deseo del ego.
cuando en verdad la idea es una propuesta de trascendencia. Entonces, claro, el Dios interior necesita de que nosotros planteemos el diálogo con nuestro propio entorno, con nuestro propio paisaje kármico, planteemos ese diálogo de forma trascendente y no de forma competitiva. Eso es lo que nuestro Dios interior precisa de nosotros. Ese es el trabajo que nosotros estaríamos capacitados para hacer. Eso es lo que tiene nuestra medida. Podemos ir transformando ese diálogo competitivo en un diálogo que busca trascender. No busca ganar o perder, o no termina el diálogo en ganar o perder, sino que se busca eliminar la contienda a través de la comprensión, de la trascendencia. Esa es una propuesta íntima que ennoblece, pero tiene que surgir del anhelo propio del individuo. Tiene que despertarse en uno esa voluntad de ser mejor persona. Y eso te va abriendo cada vez más las puertas para ir comprendiendo a través de revelaciones eh, la sombra, ¿no? Lo oscuro. O sea, cuáles son las consecuencias de la transgresión a las leyes naturales que son las que sustentan el diálogo trascendente. El diálogo del paraíso, el diálogo de la tierra prometida, es un diálogo basado en los misterios del amor, o sea, que no busca la guerra, sino que busca la paz. Consolidar la paz, y eso transciende cualquier conflicto. Ahí viene el despertar. Pero no es una tarea común, ya decía el maestro, ¿no? Muchos serán los llamados y muy pocos los escogidos. Porque sobre estos asuntos está lleno de gente hablando y lleno de gente hasta escribiendo libros y dando conferencias, desde una visión egoica. O sea, pegan las ideas al despertar, pegan las ideas originales del despertar y bueno, lo vuelven a imagen y semejanza del hombre. Pocos los que comprenden profundamente el mandato interno del ser interior, de la promesa de ser que somos. La gran mayoría cree en un Dios por ahí, los que no son ateos, ¿no? Creen en un Dios distante, enorme, qué sé yo, en algún lugar del cielo distante. No tienen la capacidad de sentir el milagro de la vida internamente, dentro de uno mismo, que eso es inconmensurable. Está la idea de trascendencia egoica, la idea de trascendencia del hombre ego, es una idea que pone tamaños numéricos a la comprensión. Imagina algo enorme que envuelve al universo, qué sé yo. Es incapaz de sentir lo trascendente en lo pequeño, lo inconmensurable inclusive en lo pequeño. Nuestro ser interior profundo, dentro de nosotros mismos, es una dimensión inconmensurable. Es un milagro que supera cualquier capacidad humana, la vida misma.
Dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde dice las escrituras que ahí se encontró con Dios. O sea, siempre el subir una montaña es una imagen esotérica de la elevación, ¿no? Del subir, evolucionar, madurar. Entonces subió al punto de encontrarse con su propio ser interior, con Dios. Y Dios le reveló a través del despertar las tablas de la ley, ¿no? Los 10 mandamientos, de los cuales después el hombre derivó toda la ley, la legislación que existe en el mundo. No matar, no matar. Bueno, y tenés todos los códigos que en todo el mundo con toda la legislación que surge a partir del delito de matar. Bueno, le reveló los 10 puntos básicos de transgresión a las leyes naturales, que fueron las tablas de la ley, para que se las entregase al mundo. Entonces, cuando baja el monte Sinaí, o sea, es una metáfora de que vuelve a dedicarse a las cosas terrenas, descubre que su propio pueblo había creado un velocino de oro, un animal de oro, y lo estaban adorando. Entonces ahí simplemente quebró las tablas de la ley en una clara expresión de que eso era darle margarita a los chanchos, ¿no? O sea, darle una revelación trascendente a un pueblo absolutamente inferior, totalmente egoísta, fascinado por la materia, que ya, imagínate, estamos hablando de tiempos el origen de los tiempos casi, ya está el ego instalado a partir de la salida del paraíso, está instalado generando esa adoración del Dios materia. Bueno, eso es el mundo adorando al Dios materia, inclusive generando religiones que esconden la adoración del Dios materia, lo disfrazan de trascendencia. Y no se dan cuenta de que la tierra prometida, el nirvana, si lo querés en términos más místicos del Oriente, que ya están más, parece que nos familiarizamos más con los términos orientales, parece que suenan más místicos que hablar del alma y las cosas que conocemos en nuestra lengua. Pero bueno, está la idea de que el nirvana, los nirvanas, uno se los imagina etéricos, se los imagina en las nubes, no sé, en algún lugar al que deberíamos llegar. El nirvana está en la tierra mismo, es aquí donde lo tenemos que encontrar. Es la tierra prometida. Es ese mundito chiquitito que somos que podemos transformarlo en nuestro nirvana. Claro, hablamos de la utopía como el extremo de la transformación. Una utopía muy distante, lejísimo de nosotros, pero hay un camino que nos une, que une el aquí y ahora con ese punto distante del nirvana. Cada paso que damos en esa dirección nos aproxima un poquito más de ese mundo perfecto.